Muy bien, chicos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos aquí ya conectándonos. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Adriana, Fiorella? Buenas tardes. José también está por ahí. Muy bien, estamos conectándonos aquí ya para nuestra clase de hoy. Hoy nos toca física y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un repaso, ¿no? Un repaso de todos los que hemos hecho, los 3 temas que hemos hecho en este nuevo bimestre ya. Hemos avanzado 3 temas, ¿no? No es poco. Entonces vamos a hacer un repaso tanto esta semana como la que viene, ¿ya? Para poder, bueno, tener en cuenta los conceptos que ya hemos estado estudiando y que se nos quede un poco más claro, ¿no? El tema. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Vamos a tomar la asistencia primero. A ver, tenemos aquí a los 3. Muy bien, Adriana. Muy bien, Adriana. Muy bien, Fiorella. Muy bien, José. Un poquito de asistencia, está temprano. Muy bien, muy bien. Vamos a estar iniciando entonces con el primer tema, que fue MRU, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme. En realidad este era un tema bastante sencillo, en el cual vimos los elementos básicos del movimiento y vimos una fórmula que relacionaba estos, ¿no? Entonces vamos a ver ejercicios de MRU. Número 1. Si un auto que realiza MRU recorrió una distancia de 600 metros en 12 segundos, calcula la rapidez que empleó en recorrer dicha distancia. Había una fórmula que habíamos visto en MRU, ¿no? Que nos permitía encontrar esta rapidez o la velocidad, que es lo mismo, ¿no? Entonces, algo que sí vamos a tener en cuenta para los ejercicios, como les había mencionado en las clases, es dibujar o graficar el fenómeno de tal manera que me quede un poco más fácil de entender. En este caso es un movimiento simple, ¿no? Tenemos un auto, estamos dibujando el autito más o menos así, ¿no? Está. Y este auto va a realizar el movimiento hacia adelante, ¿no? Una distancia de 600 metros. 600 metros en un tiempo de 12 segundos. Entonces ahí tenemos la distancia, tenemos el tiempo, ¿no? En este caso el gráfico es simple. Ya está. Entonces recordamos ahora la fórmula. ¿Cuál era la fórmula que teníamos que utilizar para encontrar la velocidad? La velocidad se grafica como un vector de esta manera. Distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿sí? Era la fórmula principal del MRU. Entonces, aplicando los datos, ahí tenemos que mi distancia es 600 va a ser igual a la velocidad, que no sé cuánto vale, por el tiempo, que es 12, ¿no? Ya está. Este tiempo, entonces, que está multiplicando, pasará al otro lado a dividir, ¿no? Y al final obtendremos lo siguiente, ¿sí? 600 entre 12 será igual a la velocidad. Haciendo esa división, ¿cuánto me dará entonces la velocidad? 600 entre 12. Cogemos la calculadora. Tenemos hoy día una calculadora científica por aquí. Está. Y eso me da 50, ¿no? 50 metros por segundo, será, ¿no? En otras palabras. 50 metros por segundo. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Preguntas, dudas? ¿Dejo tarea? Allá, sí, obviamente. Todas las semanas hay tarea. Bueno, especialmente se dejan 3 tareas por cada mes, ya más o menos para que ustedes saquen su cuenta. Entonces siempre va a haber una semana, creo que la primera semana del bimestre no dejamos tarea por los exámenes, pero las demás, incluyendo esta semana, sí hay tarea. ¿Ya? Así que sí, estén al tanto de eso. ¿Ya? A ver, la 2. Un camino se puede recorrer en 16 horas con cierta rapidez constante en kilómetros por hora. Si el mismo camino se puede recorrer en 6 horas menos, aumentando la rapidez en 6 kilómetros por hora, calcula su longitud. Ajá.
Está un poquito más interesante, ¿no? Me dice que tengo un camino, entonces yo no sé cuánto es el camino, ¿ya? Pero me están dando dos casos, ¿ya? O sea, vamos a poner el camino en el primer caso. En el primer caso me están diciendo que este camino se recorre en 16 horas. O sea, el tiempo de inicio, vamos a ponerle el inicio del punto A hasta el punto B, el tiempo es 16 horas. Con cierta velocidad, me dice, ¿no? No me dicen cuánto es. No me dicen cuánto. Entonces le vamos a poner una velocidad V, ¿ya? Una velocidad V. Ya está. Ahora me dice, si el mismo camino, este camino va a tener una distancia, evidentemente, D, ¿no? Vamos a poner una distancia D, no sabemos cuánto es. Ahora me dicen, el mismo camino se puede recorrer en 6 horas menos. Ya me están hablando de otro caso, entonces vamos a separar los casos. El primer caso es ese, segundo caso, vamos a ponerlo por acá. Igual, es el mismo camino. Yo estoy tomando del punto A hasta el B. Pero lo que va a variar aquí es el tiempo, ¿no? El tiempo primero y luego la velocidad. El tiempo me dice que es 6 horas menos. Tiempo será, si aquí era 16, ahora aquí el tiempo será 6 menos, o sea, 10, ¿no? 10 horas. Pero me dicen que aquí se aumenta la rapidez en 6. Entonces, si aquí yo tenía una rapidez de V, aquí mi rapidez ya no va a ser V, sino va a ser, ¿cuánto será? Será V más 6. Esa es la diferencia. Ajá. Y, bueno, me piden la longitud. La longitud del camino o la distancia es la misma, porque es el mismo camino, ¿no? Ya está. Entonces, a ver, ¿qué vamos a concluir? Sabemos cuál es la fórmula. Esta es la fórmula. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces hay que aplicar la misma fórmula a ambos casos. Aquí mi distancia será, distancia es igual velocidad, en este caso la velocidad es V, por el tiempo. En este caso el tiempo es 16. 16. Tengo que poner kilómetros por hora, no necesariamente porque aquí está en kilómetros por hora y el tiempo está en horas, ¿ya? Ojo, si fueran distintas unidades, si aquí estuviera en metros por segundo y si mi tiempo estuviera en segundos, ahí sí sería distinto. Ahí sí tendríamos que hacer conversiones, ¿no? Para que los dos estén en metros por segundo y segundos. Pero como no, como acá son lo mismo, kilómetros por hora, entonces lo pongo de frente. Mi distancia va a ser B por 16, entonces. Si yo multiplico eso, me va a dar, bueno, no sé cuánto vale V, entonces me va a dar 16V. Así de simple, ¿no? O bueno, vamos a dejarlo ahí, B por 16 o V por 16, ya está. Por el otro lado, yo también puedo hacer lo mismo. Puedo poner distancia es igual a velocidad. Ah, pero aquí la velocidad es diferente. Aquí mi velocidad, ¿cuánto va a ser? No va a ser V, sino va a ser V más 6, ¿verdad? V más 6 era mi velocidad. Entonces aquí voy a poner V más 6. Por el tiempo. ¿Y el tiempo cuánto será acá? Ya no será 16 como en el anterior, sino aquí el tiempo será 10, ¿no? 10. Ya está. Tengo entonces esas dos ecuaciones. Ahora, ¿qué yo voy a hacer con esas dos ecuaciones? Bueno, nos damos cuenta que ambas tratan la misma distancia. Distancia, distancia. Entonces, como es la misma distancia, ambas son D y D, yo puedo igualar, pues, ¿no? Puedo igualar los valores de cada uno. Entonces, hacer una separación, ya pasando, estamos tratando por planos separados. Ahora vamos a tratar un plano conjunto. Esto estaba separado primero, porque eran dos casos distintos. Tratándolas como un solo caso, ¿qué tenemos entonces? Vamos a tener lo siguiente. V por 16, este valor de aquí, va a ser igual a este valor de aquí, porque ambas son la misma distancia, ¿no? V por 16 será igual a V más 6 por 10. Ya está. Muy bien, ¿qué podemos hacer aquí? Simplificar, ¿no? Como está multiplicando en ambos lados, mitad 8, mitad 5, está. 8 por V, 8V, ¿no?
Claro, 8v igual a, este 5 pasa a multiplicar a cada uno. 5 por v, 5v más 6 por 5, 30, ¿no? Recordemos que este 5 pasa a multiplicar aquí, pasa a multiplicar aquí. Vamos. ¿Ya? Muy bien, este 5 pasa a restar. 8 menos 5, 3v es igual a 30. Y luego el 3 pasa a multiplicar, a dividir, perdón. Está multiplicando, pasa a dividir. V será, vamos por acá, ¿no? V tendrá el valor de 30 entre 3, 10. 10 velocidad, ¿no? 10 metros por segundo. Muy bien, ya tengo entonces la velocidad. Se dan cuenta que aquí, igualando las dos distancias, obtuve la velocidad. Ahora me piden a mí la longitud del camino. Ya pues sencillamente entonces aplicamos esa velocidad a cualquiera, ¿no? Puede ser la primera distancia o la segunda, me van a dar lo mismo. Vamos a hacerlo a la primera, ¿no? Que es la más directa. Distancia será entonces V por 16. En este caso, V por 16, ya sabemos que el V vale 10. Entonces será 10 por 16 y eso me da un total de 160. Pero acá hay un detalle. A ver, me he confundido en algo. A ver, ¿quién me dicen que me he confundido? ¿Qué me he confundido? A ver, ¿alguien se da cuenta? Me confundí en algo. Hay que tener cuidado cuando escribimos las unidades. ¿Ya? En el caso de aquí yo lo había puesto metros por segundo, pero no era pues metros por segundo. Ahí es donde me había confundido. Como todo el ejercicio, estábamos trabajando en kilómetros por hora. Entonces la distancia será no va a ser en metros, sino va a ser en kilómetros, ¿no? Kilómetros. Esa será entonces mi distancia, 160 kilómetros, ¿no? Porque todos los datos estaban en kilómetros y en horas. ¿Sí? Muy bien, ¿preguntas, dudas? No, profesor. Ya, muy bien, excelente, excelente. Vamos a avanzar entonces, vamos a avanzar. A ver, ejercicios 3 y 4. Ejercicio 3 me dice, sobre el plano inclinado se desliza el tubo con rapidez constante de 0,2 metros por segundo. O sea, este tubo, vamos a ir poniendo los datos. El tubo tiene una velocidad, una velocidad V que me dicen ahí de 0,2 metros por segundo. De pronto, por su extremo A ingresa una piedra que se desplaza dentro del tubo con una rapidez de 0,5. O sea, esta bolita va a tener otra rapidez. 0,5. Fíjense ahí. Este es un caso interesante. 0,5 metros por segundo. Solo la bolita. Si la piedra permanece dentro del tubo durante 4 segundos, calcula la longitud del tubo. O sea, el tubo está cayendo, ¿ya? De manera constante. Y la bolita también va a caer. Pero la bolita va a caer dentro del tubo. Y dentro del tubo va a tener otra velocidad. ¿Ya? Entonces aquí se va a cumplir una de las leyes físicas más conocidas, que es la siguiente. A ver, vamos a dibujar la bolita dentro del tubo. Lo que yo me tengo que preguntar es cuánto esta bolita que va a estar adentro del tubo, aquí, ¿no? Luego por acá, y luego por acá, y luego por acá, durante 4 segundos, me dicen, ¿no? ¿A cuánta velocidad irá esta bolita dentro del tubo? O, en otras palabras, ¿a cuánto irá esta bolita en total? Porque mientras el tubo cae, la bolita también cae. Y adentro del tubo, digamos, presenta esta velocidad. Entonces, mientras está avanzando ahí, el tubo a la vez está avanzando. ¿No? Entonces, permanece, me dice, durante 4 segundos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular, en todo caso, la velocidad total? La velocidad total de la bolita. Porque esta es la velocidad afuera del tubo. Vamos a ponerle
afuera. Y esta es la velocidad adentro. O dentro, ¿no? Velocidad dentro del tubo. ¿Ya? ¿Cómo calculamos entonces la velocidad con la que tenemos que trabajar? Para nosotros calcular la longitud del tubo, la longitud va a ser toda esta distancia, pues, ¿no? La distancia que recorrió la bolita, pero mientras estuvo en movimiento, y el movimiento se dio tanto afuera como adentro. En ambos lugares se produjo el movimiento, ¿no? Entonces la fórmula que debería ser distancia es igual velocidad por tiempo, tendría que contar ambos movimientos, tanto el de afuera como el de adentro, ¿no? Así es. Entonces vamos a tomar en cuenta este criterio, ¿ya? Cuando tenemos este caso, lo que vamos a hacer es tomar la velocidad total de la bolita vendrá a ser la suma. La velocidad que estaba afuera más la velocidad que tuvo dentro, ¿ya? Entonces ahí ya se hacen las cosas un poco más fácil, ¿no? Si esto va a ser así, entonces la velocidad de la bolita sería, la velocidad total será A afuera, 0,2, más dentro, que es 0,5. Sumando esas dos tenemos 0,2 más 0,5, 0,7, ¿no? 0,7 metros por segundo. Ya está. Finalmente, esa velocidad total, 0,7, la podemos reemplazar aquí, pues, ¿no? En la fórmula. Entonces acá tendremos distancia es igual a velocidad total, 0,7 por el tiempo. Y el tiempo fue 4 segundos. Puse ahí 0,5, 0,7 por 4 segundos. ¿Cuánto será eso? Buscamos a nuestra amiga la calculadora. 0,7 por 4. Ah, ya, me está dando aquí un valor en fracción, ¿no? Cuando tenemos calculadora científica a veces nos puede dar este valor. Entonces lo ponemos aquí en modo estadístico. 2. Ponemos a C. Y ahora sí, 0 por 0,7 por 4, 2,8. Ya está. Ahora sí. 2,8. Entonces aquí mi distancia total será 2,8 metros, ¿no? Mi distancia total. Así es. Ese va a ser el valor total. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos así este caso de un cuerpo dentro de otro o sobre otro, lo que tenemos que hacer es eso, sumar las velocidades, tanto del cuerpo afuera como dentro. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la 4. Dice, dos autos que realizan MRU parten simultáneamente con velocidades de 12 y 24 en direcciones contrarias. Si ambos se encontraban a distancia de 180 metros, calcula al cabo de cuánto tiempo ambos se encontrarán. Ajá. Este es un caso típico de tiempo de encuentro, ¿no? ¿Se acuerdan? Teníamos nosotros ahí, ¿no? El gráfico, un auto a la izquierda que avanzaba hacia la derecha, ¿no? Y otro auto a la derecha, otro auto a la derecha que avanzaba hacia la izquierda, ¿no? Es un caso bastante común. Estamos dibujando más o menos la idea de un auto, ¿no? Ahí está, dos autos. Uno tiene velocidad de 12, el otro tiene velocidad de 24. Se van a encontrar, me dice, ¿no? Se van a encontrar. Este tiene 12 metros por segundo, 24 metros por segundo. Y la distancia que están separados es 180. Ya está. Entonces este va a avanzar hasta un punto por aquí más o menos. Por acá más o menos, ¿no?
y este va a avanzar un poco más porque tiene más velocidad, pero se van a encontrar en un mismo punto, en un mismo lugar. ¿Cuánto es ese tiempo de encuentro? Había una fórmula para calcular el tiempo de encuentro, ¿se acuerdan? Queremos recordarla. Tiempo de encuentro es... Se suman los metros por segundo y creo que se igualan a la distancia. Claro, primero era distancia sobre, y ahí es donde se sumaba, ¿no? Se suman las velocidades, ¿no? Claro, las velocidades que están en metros por segundo. Velocidad del primero más velocidad del segundo, ¿no? La distancia va arriba. Ya, muy bien, muy bien. Sí, José. Mi distancia entonces aquí es 180 No, sobre 180 será entonces sobre 12 más 24. Así es. Entonces será 180 sobre 12 más 24, 36. ¿No? Y si dividimos 180 entre 36, entre 36, 5. Así es. 5. ¿No? Adelantamos. Así es, 5, 5, ¿no? Muy bien. 5. ¿5 qué? Estamos en tiempo. 5 segundos. Así es, 5 segundos, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, José. Muy bien, sí, tienes tu punto. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Así es, 5 segundos. ¿Ya? Muy bien, así es. Entonces, eso va a ser las fórmulas más importantes del MRU, que fue el primer tema que vimos, ¿no? Ya, vamos a pasar al siguiente. ¿Alguna pregunta? Creo que ninguna, ¿no? No, profesor. Muy bien, avanzamos entonces. Vamos al segundo tema, ¿ya? MRV. En el MRV ya vimos ahí el componente de la aceleración, ¿no? Vimos más fórmulas también, porque como la velocidad cambia, tenemos que trabajar con velocidad inicial, velocidad final, aceleración, ¿no? Y tiempo, bueno, que ya lo habíamos trabajado. Pero sobre todo velocidad final, velocidad inicial y aceleración, son los nuevos conceptos. Entonces aquí la 1 me dice, calcula rapidez final de un auto que se mueve con un MRV como se muestra en la figura. Me piden la rapidez final o velocidad final, ¿no? Entonces, la inicial es 6, la final no sé cuánto vale. Utilizo la formulita de velocidad final, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Esta era la fórmula de velocidad final que habíamos visto. Entonces aquí será velocidad final. Mi velocidad inicial tengo que es 6, ¿no? Aquí está. 6. Y mi pregunta es, ¿será más o menos? ¿Será más o menos? Fíjense que la velocidad está en el mismo sentido que la aceleración. O sea, las dos van a avanzar. Cuando pasaba eso, cuando el cuerpo acelera, cuando mantiene una velocidad en el mismo sentido, aquí en la fórmula será más. ¿Ya? Si no se acuerdan, aquí será más. Aceleración es 2 y tiempo es 7. ¿No? Entonces, velocidad final será igual a 6 más 2 por 7, 14, ¿no? Y 6 más 14 será velocidad final es 20, ¿no? 20 metros por segundo. Ya está. Muy bien, ese va a ser mi valor en el número 1. Número 2. Si un auto que se mueve con MRV va disminuyendo su rapidez con una aceleración de módulo 5 metros por segundo y se detiene en 2 segundos, ¿cuál es la rapidez inicial? Ajá. Tenemos entonces aquí un caso diferente. Tenemos aquí un auto que se mueve con MRV. Un auto, tenemos ahí un auto. Un auto MRV. Y me dicen que disminuye su rapidez. Disminuye su rapidez
de esta manera. O sea, tiene una rapidez inicial, pero va disminuyendo con una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado. O sea, su aceleración no va a ir hacia adelante como cuando acelera, sino va a ir en contra, porque la rapidez va a disminuir, ¿no? La aceleración entonces va a ir en contra de la rapidez. 5 metros por segundo cuadrado. Y el auto dice se detiene en 2 segundos. Quiere decir que su velocidad inicial, no sabemos cuánto era todavía, pero su velocidad final, si el auto se detiene, ¿cuánto será su velocidad final? Si se detiene, quiere decir que no se mueve, quiere decir que no avanza ni retrocede. Entonces no existe velocidad. Entonces su velocidad final será 0. ¿Ya? Entonces se detiene en 2 segundos. Todo esto pasa en un tiempo de, vamos a poner acá, tiempo de 2 segundos. Ya está. ¿Cuál es la rapidez inicial? Me dicen entonces. Bueno, usamos nuestra fórmula, esta de aquí, ¿no? Velocidad final. Velocidad final entonces será igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Entonces acá será, en vez de poner velocidad final, ponemos su valor. Su valor que será 0. 0 es igual. Velocidad inicial no sé cuánto es. Será más o menos. Más o menos. En este caso la velocidad inicial va hacia adelante, pero la aceleración va en contra, por eso es que disminuye. Entonces cuando pasa eso, le ponemos menos. ¿Ya? La aceleración será 5 y el tiempo, ya tenemos ahí, el tiempo es 2. ¿No? Entonces, esto de acá que está restando pasa al otro lado sumando. Acá será 5 por 2, 10. ¿No? 10, acá será velocidad inicial. Y como es velocidad inicial, solamente será 10 metros por segundo. ¿Sí? 10 metros por segundo, ¿no? Porque esto que estaba restando pasó al otro lado sumando. Esa entonces será mi velocidad inicial, 10 metros por segundo. Esa fue con la que empezó el auto. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí está claro, ¿no? Solamente estamos usando por ahora esta fórmula que es la principal del MRV. Hay otras también, ahorita las vamos a ver en los siguientes ejercicios. Vamos a ver, ¿no?, 2 ejercicios más. Sí, ahí está. Los ejercicios anteriores eran 5 y 6, ¿no? Porque he visto 4, 5 y 6. Me confundieron en la numeración. Estos serían 7 y 8 en total. Así es. A ver, la 7. Calcula el tiempo transcurrido para un móvil que describe MRV como indica la figura. Ajá. Tenemos aquí velocidad inicial 2, velocidad final 7. Distancia 36. Me piden el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó esto? ¿Qué fórmula podríamos aplicar aquí? ¿Qué fórmula? ¿Alguien? ¿Alguna idea? La primera. Ya. La primera fórmula que me decía velocidad final, perdón, es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Eso. Pero no tengo aceleración. Tampoco tengo tiempo. El tiempo es lo que me están pidiendo, ¿no? Ay, verdad. Nos faltaría la aceleración. Primero tenemos que dar la aceleración y recién podemos aplicar esa fórmula. Entonces, había una fórmula que sí nos permitía hallar la aceleración. Ya no es muy conocida, pero era así. Velocidad final cuadrado es igual velocidad inicial cuadrado más menos 2 por la aceleración por la distancia. Y la distancia sí la tenemos. Por eso es una buena fórmula para este caso. Entonces, podemos aplicarla aquí. Velocidad final tengo que vale 7. 7 al cuadrado será velocidad inicial 2
2 al cuadrado. Aquí como sigue avanzando y la velocidad aumenta, quiere decir que la aceleración también está yendo hacia allá, ¿no? La aceleración, porque la velocidad está aumentando, fíjense, está acelerando. Entonces será más. 2 por la aceleración, que no sé cuánto es, por la distancia, que es 36. Ya está. Ahora sí, ¿no? 7 al cuadrado, 49. 2 al cuadrado, 4. Más 2 por 36, 72. ¿No? 72 veces la aceleración. Este 4 que está sumando, perdón, pasa al otro lado a restar, ¿no? Entonces tendríamos aquí 49 menos 4, esto pasa aquí a restar, 45. Igual a 72A. Y ahora el 72 está multiplicando, ¿no? Pasaría dividiendo. Si pasa dividiendo, tenemos que dividir 45 entre 72. Y eso será 0,625. Bueno, más o menos, ¿no? 0,625. 0,6 vamos a ponerle, ¿ya? Redondeando el valor más o menos. 0,6 el valor de mi aceleración. Está. Con ese valor de la aceleración, bueno, vamos a ponerle completo en todo caso. Ya, esto varía. 625. Con ese valor de la aceleración ya podemos nosotros, en metros por segundo cuadrado, ya podemos calcular el tiempo, ¿no? Con este valor de la aceleración. Con eso calculamos el tiempo con la otra fórmula ya, ¿no? Probablemente acá nos da una fracción, por eso es que no salió así. Ya, entonces ahora sí aplicamos la otra formulita del tiempo, ¿no? Entonces tendríamos velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Entonces mi velocidad final es 7, mi velocidad inicial es 5, perdón, es 2, más porque la aceleración aumenta, la velocidad también, mi aceleración 625 por mi tiempo. Ya está. El 2 pasa a restar, 7 menos 2 será 5, ¿no? 5 es igual a 0,625 por el tiempo. Y esto que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? 5 entre 0,625. Entonces será 5 entre 0,625 y eso será 8, ¿no? Ahí está. Entonces el valor del tiempo, esto pasándolo a dividir, saldrá tiempo igual a 8 segundos. 8 segundos. Ya esos 8 segundos no se van a confundir con 85, 8 segundos. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya está el ejercicio 7. A ver el 8. Con este creo que terminamos y nos queda un poquito de tiempo. Dime, ¿Me dime. escucha? Sí, sí. ¿Profesor, quién es iPhone? De repente es José. De repente. Hasta que se le va y viene la señal, me escribió que se le está yendo y la señal se le va y viene. Ya se salió. De repente ya se le volvió a ir. Sí, supongo. Bueno, vamos a ver. Profesor, nos hackearon. Ahora van a entrar a la clase. ¿Cómo? Un móvil con MRV tiene una rapidez de 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Si después de 4 segundos su rapidez es 25, calcula el módulo de aceleración y la distancia recorrida 2 segundos después. A ver, aquí la rapidez inicial me dice que es 5. Esta va a ser velocidad inicial. Luego pasan 4 segundos y su rapidez es 25. Quiere decir que esta es final. Me piden la aceleración. Entonces vamos a aplicar la fórmula de la aceleración. Ya, pero como ya queda menos de un minuto, a ver, vuelven a entrar, ¿ya? Vuelven a entrar un ratito para concluir con este ejercicio. ¿Ya? Ya no nos va a dar tiempo. Ya les espero entonces. Ya les espero.